Bienvenidos estrategas, este es mi primer post y no hay mejor manera de empezar que contando mi historia. Pero esta no es una historia sobre éxito fácil, sino es una historia sobre parálisis. Es la historia de cómo mi mente, que es mi mayor fortaleza como ingeniero, por mucho tiempo se convirtió en mi prisión. Verás, yo estudié una ingeniería en tecnologías de la información, lo que para mí fue una decisión súper sencilla, ya que me encanta las matemáticas, el razonamiento, la lógica, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Prácticamente sentía satisfacción a encontrar el orden dentro del caos. A mitad de mi carrera viví una experiencia completamente diferente. Asistí a un taller de coaching, algo que en mi mundo no existía, y en ese momento se abrieron mis ojos y por primera vez en mi vida descubrí una variable que no podía calcular, que no existía dentro de mi sistema. Y eso era la pasión, el potencial humano, el propósito de vida. En ese momento, mi paradigma no se rompió, sino que se demolió. Toda esa estructura que me dio seguridad, de pronto se convirtió en mi prisión, porque me di cuenta que mi mayor fortaleza, que era la lógica, me preparó para resolver problemas, pero no para navegar en la incertidumbre de un sueño. Y nació una pregunta, una fricción constante que me decía, ¿puedes utilizar tu mente de ingeniero para crear algo mucho más grande? Terminé mi ingeniería y sabía que no quería trabajar para nadie. Y esto, ya que yo veía cómo a mis padres o no les pagaban bien o no les daban vacaciones. Y yo quería algo completamente diferente. Descubrí el emprendimiento y prácticamente me enamoré de la idea y decidí que ese iba a ser mi camino. Y ahí fue donde mi mente de ingeniero y mi nueva pasión chocaron de frente. Porque en ese momento fue cuando decidí estudiar marketing digital por mi cuenta. Confiaba en mi mente de ingeniero porque sabía que aprendía muy rápido. Sin embargo, no tomé en cuenta una cosa. El marketing digital es un océano. Prácticamente sentía que me ahogaba. Y esto se debe a que cada día había una nueva ola, un nuevo taller, un nuevo curso, un nuevo hack. Prácticamente sentía que tenía que dominar todo eso para antes de empezar. Y caí en el ciclo y fue tremendamente agotador, porque entre más aprendía, sentía que más me faltaba. Prácticamente un pozo sin fondo. Inclusive llegué a decirme a mí mismo que para ser profesional necesitaba saberlo absolutamente todo. Tanto así que decía que necesitaba saber las respuestas antes de tan siquiera hacerme la primera pregunta. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que pasé meses acumulando conocimiento y cero poniéndolo en práctica. Y de nuevo me convertí en un experto en la teoría, pero un completo principiante en la realidad. Eventualmente me armé de valor y decidí ayudar a una persona. Lanzamos varias campañas, pero yo sentí que ese proyecto fue un fracaso. Y mi mente de ingeniero, la que yo creía que era mi fortaleza, en ese momento hizo un diagnóstico erróneo. Mi diálogo interno fue brutal conmigo. Me decía, ¿ves, Brian? ¿No eres tan bueno? ¿Te hace falta experiencia? ¿No tienes todo el conocimiento? Me echaba la culpa de por qué no tomé otro curso. Y lo peor fue que llegué a culpar al dueño del negocio de que él tuvo la culpa del fracaso solo por el hecho de que no compartíamos la misma visión profesional. Pero la verdad era que tenía miedo de fallar, de que me juzgaran, de que descubrieran que no era tan bueno como parecía. Por eso decidí volver a la cueva, a mi lugar seguro, a prepararme, a estudiar más. Y me perdí de verdad. Estaba ahogado en mi propio análisis, sin un rumbo fijo. Estaba cargando un escudo que no me permitía avanzar. Un escudo que estaba lleno de conocimientos que no aplicaba, de ideas de negocios y proyectos que nunca salieron a la luz. Estaba en el corazón del laberinto, construyendo mis propios muros con cada conocimiento nuevo que adquiría, pero no tenía ni un solo plano de cómo construir mi salida. Y en medio de ese caos,
de esa parálisis, hice lo que mi mente de ingeniero sabía hacer cuando me encontraba perdido. Volví a estudiar. Volví a formarme en una nueva tecnología, en un nuevo curso, creyendo que la respuesta que buscaba seguía allá afuera. En el siguiente libro, en el siguiente método, estaba buscando en el mapa equivocado. Pero esta vez era algo diferente. Ya no solamente estaba buscando conocimiento, estaba buscando una salida, algo que de verdad resonara conmigo. Fue entonces que tomé una decisión que lo cambió todo. Decidí tomar un curso, no de marketing, no de una nueva tecnología, sino un curso para descubrir mi misión de vida. Decidí que por fin iba a empezar a dejar de buscar afuera y comenzar a construir desde adentro. Y déjame decirte que no fue mágico, no fue fácil. Tuve que hacer ese proceso 3 veces. Las primeras 2 veces lo dejé a medias, porque el trabajo se sentía tan real que me obligó a confrontar quién era en ese momento y quién iba a dejar de ser. Me obligó a dejar lo que tanto me había costado construir, que era el ser un ingeniero. Y me obligaba a abrazar el estratega que quería ser, pero que en ese momento no sentía que era. Y la principal excusa que yo solía ponerme era que no tenía el tiempo, pero en realidad era que tenía miedo. Pero la tercera fue la vencida, y en ese proceso finalmente me conocí y vi la luz. Descubrí mi pasión, descubrí mi misión de vida, que es ayudar a otros a que se descubran para que puedan trabajar de sus pasiones, de lo que aman. Entendí que podía funcionar mis 2 mundos, que mi dualidad no era mi debilidad, era mi superpoder, que podía utilizar mi mente de ingeniero que amaba los sistemas y la estructura, no para vender productos, sino para ayudar a las personas a edificar su propia marca personal, su propia certeza. Era como encontrar la pieza que le faltaba a mi propio motor. Estaba listo, tenía mi misión, tenía claridad. Empecé a crear mi propia metodología. Y entonces choqué contra el mismo muro, la misma duda, la misma sensación de no estoy listo. Me volví a paralizar. Tenía la metodología escrita, tenía la marca casi lista, pero la duda volvió y esta vez venía más fuerte que nunca. Sentí que no era yo, que me faltaba más estudiar, que no estaba preparado para salir al mundo. Era el mismo fantasma, la misma prisión, el síndrome del brillo tenue otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez vi la trampa, vi el patrón, reconocí mi enemigo, reconocí mi propio diálogo interno que me autosaboteaba y tomé la decisión que lo cambió todo. Decidí romper el patrón, esa mentalidad que me había detenido por años. Decidí avanzar. Decidí avanzar aunque no me sentía seguro, aunque sentía miedo, porque sabía que en el fondo esta misión era lo que había estado buscando toda mi vida. Y empecé a aplicar mi mentalidad de ingeniero, no para acumular conocimientos, sino para diseñar mi propia acción, para construir mi propia certeza. Dejé el ruido externo, me enfoqué y me pregunté, ¿cuál es la única acción, por mínima que sea, que me llevará hacia adelante hoy? ¿Cuál es ese primer ladrillo? A eso hoy le llamo la dosis mínima efectiva. Y cuando me frenaba, cuando volvía el miedo, en lugar de volver a estudiar, analizaba la acción como que si fuera un experimento. Veía lo que funcionó, lo que no y lo que aprendí. Dejé de tenerle miedo a los errores y comencé a verlos como lo que en realidad eran. Datos puros, información para una siguiente iteración. A eso hoy lo llamo el protocolo de microexperimentos. Y así fue como avancé, no esperando la certeza, sino construyéndola, ladrillo a ladrillo, decisión por decisión, experimento por experimento. De esta manera fue como terminé la segunda versión de mi metodología, la que sí resonaba, la que sí era mía. Finalmente dejé de ser el experto en la sombra, dejé de abrazar quién fui
para convertirme en quien quería ser. Y me convertí en el ingeniero de mi propia certeza. En ese proceso, en esa ingeniería personal, descubrí la verdad fundamental que me habían ocultado, que a todos nos han ocultado. Se puede avanzar sin estar seguro. Pero luego descubrí algo aún más poderoso, que si a esa acción le sumas un método, un sistema, un plano que te dé la certeza, que te ingenie la certeza, tus resultados no solamente serán mejores, serán inevitables. Me hubiera gustado tener esta metodología cuando me estaba ahogando en mi propio océano de análisis. Me hubiera gustado tener esos planos que yo no tuve, que me dijeran que mi mente de ingeniero no era el problema, sino la solución esperando ser aplicada correctamente. Por eso estoy aquí. Mi nombre es Brian Mireles y porque yo estuve atrapado en esa misma prisión de mi propia mente, he dedicado mi vida a construir esos planos para otros. Esta es mi misión: entregarte las herramientas, desmantelar tu parálisis y ayudarte a construir tu próximo acto. Bienvenido a la ingeniería de la certeza.